Hermanos, buenos días. Sean bienvenidos todos a este servicio de acción de gracias, de alabanza a nuestro Señor. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este tiempo. Y para iniciar con este tiempo de alabanza, pues vamos a introducirnos leyendo el Salmo 95. Le invito que si lo tiene su Biblia, abran el Salmo 95. Dice así: Venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos, porque Dios grande es el Señor, y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra. Suyas son también las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Mashá en el desierto. Queremos invitarles a que
en familia, y aunque cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia estamos compartiendo este tiempo desde casa, nos unamos en el Espíritu y adoremos a nuestro Señor. La alabanza es una muestra de adoración a nuestro Dios, y a través de este canto podemos expresarle lo que hay en nosotros. Te invito a que cierres sus ojos y oremos para comenzar. Padre, te damos gracias porque nos das la oportunidad de compartir este tiempo en tu presencia, porque estando en tu presencia podemos estar en un solo sentir, en un solo espíritu. Ponemos en tus manos, Padre, estos cantos y te pedimos que tú te glorifiques y que tú te exaltes en medio de tu pueblo. A ti cantamos aleluya, a ti cantamos alabanzas, porque solo tú eres digno de recibir nuestra adoración, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Al mirar tu majestad, me quebranto al expresar: Santo, Santo eres tú, Rey sublime, Salvador. Tuya la alabanza.
Señor, porque tuya es la alabanza y la gloria para ti siempre, Señor. Exáltate entre nosotros. Amén. Se exalta nuestro Dios entre el júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de la trompeta, se exalta nuestro Dios entre el júbilo, con júbilo gritad a Él, con júbilo gritad a Él. Se exalta nuestro Dios entre el júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de la trompeta, se exalta nuestro Dios entre el júbilo, con júbilo gritad a Él, con júbilo gritad a Él, con trompetas hay que celebrar y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí, se exalta nuestro Dios entre el júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas, se exalta nuestro Dios entre el júbilo, con júbilo gritad a Él, con júbilo gritad a Él, con trompetas hay que celebrar y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí, se exalta nuestro Dios entre el júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de la trompeta, se exalta nuestro Dios entre el júbilo, con júbilo gritad a Él, con júbilo gritad a Él, con trompetas hay que celebrar y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí, con trompetas hay que celebrar y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Amén. Grande eres tú y grandes son tus maravillas, Señor, hechas por tus manos. Gracias porque tú nos has dado salvación por medio de Cristo. Grande es la obra que has hecho en nosotros y por eso te adoramos y te exaltamos. Te alabaré por siempre, eternamente y para siempre exaltaré tu nombre, Señor. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas.
pueblos tus obras, te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. 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 Amén. Deseadas por todos los que te conocen, Señor. Te amamos porque tú nos amaste primero. Tu nombre es sobre todo nombre y nadie se compara a ti. Amén. Estoy firme en la roca de mi salvación. Él es mi esperanza en medio del temor. Sé bien que sus promesas nunca fallarán. Por la eternidad Él es justo. Dios es bueno, Dios es fiel, lleno de gracia y compasión. Sus pensamientos son de bien, su voluntad perfecta. Es el Rey de la creación, Dios es amor. Y ser existe por su poder y amor, ya sea en vida o muerte, espero en el Señor. Me llama a sus brazos por la eternidad, su gran amor se extiende para siempre. Dios es bueno, Dios es fiel, lleno de gracia y compasión. Sus pensamientos son de bien, su voluntad perfecta. Es el Rey de la creación, Dios es amor.
es Elohim, creador, poderoso Dios, el Rey de Reyes es vencedor, Dios de salvación, por siempre reinará. Su poder nada igualará, su amor es tan real como el sol, todos lo verán. Su nombre es Elohim, creador, poderoso Dios, el Rey de Reyes es vencedor, Dios de salvación, por siempre reinará. Su poder nada igualará, su amor es tan real como el sol, todos lo tu amor es tan real. Dios es bueno, Dios es fiel, lleno de gracia y compasión. Sus pensamientos son de bien, su voluntad perfecta es el Rey de la creación, Dios es amor. Podemos entonarlo una última vez. Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es fiel, lleno de gracia y compasión. Sus pensamientos son de bien, su voluntad perfecta es el Rey de la creación, Dios es amor. En medio de la tempestad, Señor, tú sigues siendo amor. Gracias, Padre. Gracias. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de nuevo
Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Te adoramos y te alabamos, Señor, porque has rescatado nuestra vida en una cruz. Tú nos salvaste, nos has perdonado y nos has dado vida junto con Cristo. Gracias, Señor. Nuestra alabanza es para ti. Glorifícate, exáltate en medio de tu pueblo. Gracias por tu palabra, por tus promesas. Gracias por tu fidelidad, porque nunca se ha apartado y se apartará de nosotros tu favor y tu misericordia. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Señor me los bendiga. Damos gracias a Dios por la vida de todos ustedes que nos acompañan desde sus recintos, desde sus casas. Damos gracias a Dios por sus vidas y por la vida en general de toda la iglesia. Sabemos que estamos en una situación muy difícil y compleja, pero aquí estamos sirviéndole al Señor para la gloria de su nombre. Vamos a dar comienzo a la meditación de la palabra del Señor que vamos a traer en esta mañana, donde estaremos tocando un tema relacionado. Bueno, a este tema le pusimos la esperanza, pruebas y gozo de los creyentes. Y nuestro pasaje bíblico que vamos a leer es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 12. Le voy a pedir que ahí en su casa abra su Biblia y busque Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 13 al 12. Del 13 al 12. Bueno, antes de comenzar en la introducción y meditación de la palabra del Señor, le voy a pedir que me acompañe para hacer una oración. Bondadoso Padre Celestial, le damos muchísimas gracias por la bendición que nos da de estar nuevamente delante de usted y delante de su pueblo. Le doy gracias por su iglesia, por la vida de todos y cada una de las familias que componen la iglesia. Damos gracias por todos los creyentes. Pedimos, Señor, que allí en sus hogares usted traiga la bendición a sus corazones en la reflexión de su palabra. Usted, Señor, siga dando aliento, siga sustentando, siga sosteniendo, siga confirmando y afirmando el corazón de todos. Permítame, Padre, que al expresar su palabra, su espíritu me guíe, me ayude, y que este mensaje, Señor, esta meditación no solamente sea una meditación escuchada, sino que su espíritu la administre en nuestro corazón, hable en nuestro corazón y santifique nuestras vidas.
Padre, ponemos esto en sus manos, dándole todo honor y gloria y alabanza a su nombre bendito por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos así de esta manera a leer la palabra del Señor, que se encuentra pues en Primera de Pedro capítulo 3 hasta el versículo 12. La palabra del Señor dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos pues, después de leer la palabra de Dios, vamos a entrar a la introducción. Y antes de entrar a la introducción, déjeme hacerle una pregunta. ¿Necesita usted aliento? ¿Necesita usted aliento? ¿Cuánto es el aliento que necesitamos hoy en día de estarnos alentando unos a otros, de estarnos animando unos a otros, de estarnos exhortando unos a otros, de estar cada día procurándonos unos a otros? Por eso la pregunta es: ¿necesita usted aliento? Las palabras que el apóstol Pedro ofrece a través de estos versículos que acabamos de leer, Pedro nos está ofreciendo un gozo y esperanza en tiempos de problemas. Él basa su confianza en lo que Dios está haciendo por nosotros en Jesucristo. Se nos llama a una esperanza viva, y es una esperanza de la vida eterna. La esperanza se basa en una fe viva, sobre todo una fe viva puesta en nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 1, versículo 3, dice la Escritura: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mire cómo comienza este pasaje de la Escritura. Primeramente, el apóstol Pedro menciona la primera palabra y dice: bendito el Dios. ¿Sabe por qué dice esta palabra? La palabra bendito manifiesta verdaderamente lo que Dios es. Dios es bendito, Dios es santo, Dios es verdaderamente eterno, glorioso, hermoso, precioso. Verdaderamente pudiéramos hablar y colocar muchos adjetivos en la persona de nuestro Dios y Padre, porque Él es todo, y fuera de Él no existe nada. Él es bendito por los siglos, Él es santo por los siglos de los siglos. Y el apóstol Pedro escribe esta palabra: bendito el Dios y Padre. ¿Por qué? Porque es Padre de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su naturaleza humana, pero dice de nuestro Señor Jesucristo. Lo que el apóstol Pedro está transfiriéndonos a sus lectores o a todos y cada uno de nosotros es precisamente cuando dice esta palabra: nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es Señor de todos aquellos cuyos corazones han puesto su confianza en Él, de todos aquellos que el Padre ha llamado y ha traído a la presencia de Cristo.
Jesucristo es Señor de todo aquel que le invoca, pero de todo aquel que hace su voluntad, de todo aquel que lo conoce no solamente como un Señor, sino como el dueño de su vida. Cuando nosotros decimos Jesús es mi Señor, debemos entender algo que es importante: nos debemos a Él. En la cruz del Calvario Jesús pagó una deuda impagable para nosotros. Él vino sobre todo para vencer a nuestros adversarios. Él vino para derrotar el pecado, para derrotar al diablo, para derrotar al mundo y también para derrotar a la muerte, y poder así de esa manera librar nuestras almas de una eterna condenación. Por lo tanto, ahora ya no tenemos otro Señor más que Jesucristo. Jesucristo es nuestro Señor. Ya no es el Señor del mundo, el que influye en las mentes y los corazones de todas aquellas personas que están perdidas en el mundo. Pedro escribe nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta ¿es Jesucristo su Señor? ¿Es Jesucristo su Señor? Si Jesucristo es su Señor, entonces usted se debe a Él. Y cuando decimos nos debemos a Él, es en obediencia. El apóstol Pedro escribiendo dice de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia, y veamos cómo menciona la misericordia el apóstol Pedro. Dios ha tenido misericordia de nosotros, que nacimos en pecado, que fuimos concebidos en pecado, y que aún durante todo el resto de nuestra vida, antes de que llegara el Evangelio, vivimos como enemigos de Dios. No hicimos otra cosa no más que hacer todo lo que era aborrecible a los ojos de Dios. La condenación estaba pendiente en nosotros. Estábamos bajo la ira de Dios, mas sin embargo Dios no nos dejó morir en el anonimato. Extendió su mano de misericordia y de compasión y la extendió hacia nosotros. Y en el día de vuestra salvación nos visitó. Nosotros estábamos ajenos a todo esto, mas sin embargo Él extendió su mano y tuvo misericordia de nosotros y nos llamó con llamamiento santo. Jesucristo dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y todo lo que el Padre me da, dice, yo le resucitaré en el día postrero. Es algo maravilloso cuando entendemos a través de recorrer las Escrituras que fuimos llamados por el Padre. Pero en base a esa grande misericordia donde demostró su grande amor hacia nosotros y nos llamó para hacernos renacer, para una esperanza viva. Esto es algo maravilloso. Nos hizo renacer para una esperanza viva en cuyo corazón está, en el corazón de todos aquellos que hemos creído. Una esperanza viva que alberga nuestro corazón y por la cual vivimos mientras que estamos en este mundo. Una vez que vayamos avanzando hacia adelante, estaremos observando y detallando profundamente esta esperanza que todo creyente tiene en su corazón. Esa esperanza fue lograda solamente por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es cierto, como dice la Escritura, y el apóstol Pablo lo escribió en su capítulo 6 del libro de los Romanos, porque allí en sus versículos 4, 5 y 6 dice la Escritura que cuando Jesús decidió entonces ocupar nuestro lugar, nosotros fuimos implantados en Él, nuestros pecados fueron colocados en Él y nuestros pecados nos representaban a nosotros. Nuestros pecados tenían que ver con nuestra vieja naturaleza. Fuimos implantados con Él para ser crucificados con Él y para después morir, o más bien ya estábamos muertos, pero cuando nuestros pecados le provocaron la muerte de Jesús, estábamos nosotros ya implantados en Él. Fuimos sepultados con Él y también fuimos resucitados con Él. Entramos en un estado de muerte, pero en la resurrección salimos a un estado de vida. Gracias a su muerte y gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que ahora tenemos una esperanza viva. Hermanos, el término renacer se refiere sobre todo al nacimiento espiritual, de lo que conocemos la regeneración. El acto del Espíritu Santo sobre todo consta de llevar a creyentes a la familia de Dios. Y saben, en este acto de renacer,
Jesús empleó este término cuando lo explicó a Nicodemo. Allá en el Evangelio del apóstol Juan, en su capítulo número 3, en su versículo 3 y su versículo 5. Vayamos a ese pasaje de la Escritura para corroborar y observemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, las cuales Él tuvo con un hombre llamado Nicodemo. Y dice la Escritura, cuando estaban teniendo esta charla con Él, después de que vino Nicodemo a visitarlo de noche, Jesús le dijo en su versículo número 3, capítulo 3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en su versículo 5 dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Miren, ¿cuál es el requisito para que nosotros tengamos esa esperanza viva? ¿Cuál es el requisito para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos? Jesús lo expresó en su palabra, dijo: el que no naciera de nuevo. Puesto que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, una persona que no ha nacido de nuevo no es candidato para entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque todo aquel que está sin nacimiento espiritual verdaderamente está en un estado de decepción, está en un estado de corrupción, está en un estado de muerte, está en un estado de condenación. Todos los que hemos sido traídos por el Padre a los pies de Cristo, recibimos esta gracia, una gracia que no merecíamos, pero que más por el amor y la misericordia que Dios nos mostró, nos la ha concedido. Y esa gracia es Jesús. Jesús dijo que el que no nazca de nuevo no podrá entrar, ni ver, ni entrar al reino de los cielos. Esa es la condición, ese es el requisito. Entonces, el acto del Espíritu Santo, entonces este acto consta de llevar creyentes a la familia de Dios. Nuestra esperanza, hermanos, nuestra esperanza no es una esperanza futurista. La vida eterna empieza cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo y somos unidos a su familia. Por muchas aflicciones o pruebas que estemos pasando en la vida, sabemos que no es nuestra experiencia definitiva la que estamos viviendo aquí, porque finalmente viviremos con Cristo para siempre. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Efesios, en el capítulo número 2 y sus versículos 4 y 5, escribió estas palabras y dijo: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Veamos este pasaje, que finalmente viviremos con Cristo para siempre, en base a que hemos sido vivificados en Cristo Jesús. El Padre nos vivificó en Cristo, y es en base a la resurrección de Cristo, y es algo maravilloso. Esta es la salvación por medio de la gracia que Dios el Padre nos ha concedido. Ahí nos mostró su grande amor, nos mostró su misericordia, nos mostró sobre todo ese avivamiento y esa salvación por gracia a través de la resurrección de Cristo. Vayamos al versículo 4. Y el apóstol Pedro sigue escribiendo, dice que tenemos una esperanza por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La palabra clave de este versículo es herencia. Para una herencia incorruptible. Ahora, la pregunta es: ¿qué es lo que heredamos? ¿Qué es lo que heredamos? Es decir, lo que heredamos es la salvación. Según el versículo 5 del capítulo 1 de Pedro, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué es lo que heredamos? La salvación, que es la herencia del creyente por la obra redentora de Cristo. En el tiempo del Antiguo Testamento,
Y aún de Cristo para atrás, todos los judíos siempre habían mirado su herencia. Hay un pasaje de la Escritura en Números 32, 19, y dice la palabra del Señor, Números 32, 19. Acompáñenme a ese pasaje de la Escritura y miremos lo que dice la palabra del Señor. 32, versículo 19. Dice: porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni delante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán, al oriente. Miren, lo que está entonces aquí narrando la Escritura es precisamente la repartición de las tierras. Y aquí se estaban repartiendo la tierra entre Rubén y Gad, que se estaban estableciendo al oriente del Jordán. Los judíos entonces habían mirado su herencia, ¿dónde? En la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Estas fueron promesas y herencia que Dios les dio, la tierra de Canaán. Pero hermanos, iglesia, amada iglesia, esto nunca podrá decirse de nuestra herencia que está guardada para nosotros en el cielo. A nosotros no se nos prometieron bendiciones terrenales, ni tampoco nuestra herencia está aquí en la tierra. Pues aún dice la Escritura que no debemos amar este mundo, ni las cosas que están en este mundo, porque nuestra herencia está en los cielos. ¿No dice la Escritura? El apóstol Pablo escribe en Colosenses 3:1: si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas que están allá arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué razones? Porque nosotros tenemos nuestra herencia en el cielo. Los cristianos ahora miramos a nuestra herencia familiar en la eterna ciudad de Dios. Dios ha reservado esta herencia para todos sus escogidos, para todos los que ha llamado, y les ha dado esta gracia. Dios ha reservado esta herencia que nunca se desvanecerá, ni tampoco decaerá, tampoco será manchada esta herencia por el pecado. Lo mejor es que usted y yo tenemos una herencia. Eso es lo más mejor, eso es lo más precioso. Y usted debe de poner siempre sus ojos fijos en la herencia, la cual Cristo conquistó para nosotros. Y ahí es donde debemos de poner nuestro corazón. También Jesús habló en otros pasajes de la Escritura, en el Evangelio de Mateo. Dijo: no os hagáis tesoros aquí en la tierra, sino que Él nos manda que hagamos tesoros en el cielo, porque allá está nuestra herencia. Entonces, lo mejor es que tanto usted como yo y todos los que somos parte de la iglesia entendamos que tenemos una herencia si se cree y confía en Cristo como su Salvador. Si Cristo es su Salvador, si usted cree a Cristo, usted tiene una herencia. Vayamos al versículo 5 y miremos que aquí el apóstol Pedro sigue hablando de una salvación gozosa. Y dice el versículo 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En este versículo en particular, cada palabra es una palabra significativa, aunque el término importante sea protege o guarda. Hermanos, entendamos esto: somos protegidos durante nuestra breve permanencia en esta tierra, ya que Dios no permitirá que seamos dañados por Satanás. Somos protegidos, estamos escudados por el poder de Dios mediante la fe en Jesucristo. Los cielos están reservados para el creyente, y el creyente es preservado para llegar al cielo. Estas ambas preservaciones están basadas en el poder de Dios, en su palabra. Nuestro Padre Celestial nos ayudará a permanecer fieles a nuestra fe sin importar los momentos difíciles que estemos afrontando. No sé por lo cual usted esté pasando ahorita, qué está viviendo,
qué situaciones está experimentando en su vida. Lo complejo de la vida, las situaciones que ahorita nos rodean. Oímos muchas voces y hay voces que dicen que esto ya no va a parar. En cuanto a esta pandemia que está azotando el mundo, hay muchos que dicen que se viene una recesión económica que azotará a todo el mundo, en la cual ya muchos están experimentando. Se habla de tantas cosas, se habla de un planeta llamado Nibiru que va a pasar rozando la tierra y que quizás no choque con la tierra, pero la gravedad que traerá y hará temblar la tierra. Detrás de él viene un seguimiento de muchos cometas. Se habla de una activación de muchos volcanes. Se habla de cometas, pero también se habla de señales en el sol. Se habla de señales en la luna. Se habla de terremotos. Se habla de hambruna. Se hablan de tantas cosas de epidemiológicas en esta vida. Y quizás a lo mejor usted no tenga problemas con todo eso. Quizás usted tenga problemas con lo que sea. A lo mejor tiene problemas familiares. A lo mejor usted tiene problemas laborales. A lo mejor usted tiene problemas de salud. Cualquiera que sea la situación en la cual usted se encuentre, quiero que entienda algo, hermano. Señor siempre nos va a ayudar para que nosotros permanezcamos fieles a nuestra fe, sin importar los momentos difíciles que estemos afrontando. Este mismo versículo 5 habla de tiempo postrero. Al final del versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, el tiempo postrero comenzó desde que Cristo hizo acto de aparición en este mundo, cuando Él nació físicamente. Desde allá se cuentan los tiempos postreros, los tiempos que nos llevarán al final. Después de la resurrección de Cristo han transcurrido 2000 años. Y la pregunta es, ¿qué tan cerca estamos de que todo esto llegue a su final término? ¿Qué tan cerca estamos de que esa esperanza que había en los primeros creyentes al inicio, que la iglesia estaba floreciendo, y albergaban en sus corazones la esperanza de ser llevados al cielo, la esperanza de que Jesús se manifestara? Mas no fue así. Han pasado 2000 años. ¿Qué tan cerca estamos del regreso de nuestro Señor Jesucristo? Estos tiempos postreros se han acortado. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo número 4. Dice la palabra del Señor: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El apóstol Pablo escribe: cuando Cristo es nuestra vida. Y es que Cristo verdaderamente es nuestra vida. Ya no vivimos nuestra propia vida nosotros, porque como el apóstol Pablo escribió: para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Nuestra vida que vivimos ahora la vivimos en Cristo y para Cristo. Pero dice que cuando Cristo se manifieste, entonces también nosotros seremos manifestados en gloria. Cristo va a regresar. Cristo va a regresar a la tierra. Y Cristo nos da en este tiempo, y desde el tiempo que la iglesia está presente en el mundo, Cristo nos da poder para ayudarnos a vivir por Él ahora. Y nos da esperanza también para el futuro. Él vendrá otra vez. ¿Lo está esperando? Debemos estar preparados para el regreso de Cristo. Podríamos tener que soportar mientras tanto muchas dificultades. Podremos estar soportando muchas persecuciones o muerte violenta mientras que Él regresa. Pero preguntémonos, ¿pero se podrá dañar nuestra alma si se nos ha concedido el don de la salvación de parte de Cristo? ¿Se podrá dañar nuestra alma ante las dificultades, persecuciones o muertes violentas? Ahora la otra pregunta es, ¿por qué nos protege Dios?
Amada iglesia, Dios nos protege para que podamos recibir nuestra herencia. Esa herencia total cuando sea revelada en el tiempo postrero. Sabemos que hemos recibido la recompensa prometida y tenemos que estarla esperando, velando en todo tiempo en ello. Miren lo que el apóstol Pedro sigue escribiendo en su versículo 6. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y la pregunta es: ¿por qué fueron afligidos los cristianos? ¿O por qué fueron los cristianos objeto, mejor dicho, objeto de persecución? Desde los primeros años en que la iglesia resurgió después de la predicación y la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, y cuando empezó a manifestarse la iglesia a través del nacimiento espiritual mediante la predicación del Evangelio, empezó entonces a ser la iglesia objeto de persecución. Pero ¿por qué fueron los cristianos objeto de persecución en aquel tiempo? Déjele, doy 4 puntos. Primero, se negaron a adorar al emperador como un dios, y por lo tanto se les consideraba a todos estos creyentes que creían en Jesucristo como ateos traidores. Segundo, se negaron a adorar en los templos paganos, de modo que los negocios en los templos perdían dinero, donde muchos se convertían al cristianismo. Punto número 3, no apoyaron las ideas de Roma del ego, poder y conquista. Y los romanos rechazaron el ideal cristiano del servicio altruista. Y punto número 4, pusieron al descubierto y rechazaron los primeros cristianos la terrible inmoralidad de la cultura pagana. Y es por eso que entonces ellos se convirtieron en objeto de persecución. Tanto el versículo 6 como el versículo 7, en estos 2 versículos Pedro menciona el sufrimiento de varias veces en esta carta. Vayamos a leer algunos pasajes de esta carta del apóstol Pedro. Y en su capítulo 1, versículos 6 y 7, le daré lectura una vez más, y dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Pero vean ahí también en el capítulo número 3, versículo del 13 al 17, dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Otro de los pasajes que el mismo el apóstol Pedro sigue escribiendo en su capítulo 4, versículo del 12 al 19, y sigue escribiendo el apóstol Pedro diciendo: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por él, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno.
Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Miren, y continúa, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y por último, capítulo 5, versículo 9. Pedro culmina diciendo: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todas las naciones del mundo, donde están esparcidos todos aquellos que han sido comprados con la sangre de Cristo, están padeciendo igual que usted y que yo. Todos somos puestos en prueba, todos somos probados. Yo quiero que entendamos que esta situación que hoy golpea la tierra, golpea las naciones, golpea la humanidad, con este virus que está acabando con muchas vidas, este es algo que viene a probar el mundo. Y el cristiano no está exento. Como cristianos también somos probados. Y déjele digo de algo: las pruebas vienen para probar al mundo, pero también para probar a los creyentes. Hoy estamos aquí grabando desde las instalaciones donde la iglesia se congrega. Y estamos predicando ante bancas solas. Pero sé que allá en sus hogares la iglesia ocupa sillones, camas, sillas, donde están recibiendo el mensaje de la palabra. Y sabe que esta situación que ahorita amerita en este tiempo, muchos de los que se congregan dentro de las iglesias, muchos ya no van a regresar. Pero también muchos van a ser establecidos y confirmados y afirmados en la fe. Pero muchos de los que no pertenecen a una iglesia cristiana, que están en el mundo, a partir de esta situación difícil que viene y azota al planeta, muchos vendrán a los pies de Cristo. Esta es una situación compleja y difícil, pero era necesaria que viniera. Y lo que Pedro está escribiendo es que precisamente Pedro menciona el sufrimiento varias veces en su carta. Cuando él habla de pruebas, él no se está refiriendo a los desastres naturales ni a los castigos de Dios, sino a la reacción de un mundo incrédulo a las personas de fe. Todos los creyentes se enfrentan este tipo de pruebas cuando dejan que su luz brille en medio de las tinieblas. Nosotros debemos aceptar las pruebas como parte del proceso de refinamiento que consume las impurezas, pero que más sin embargo nos van preparando para nuestra reunión con Cristo. Las pruebas son importantes porque las pruebas nos enseñan a ser pacientes. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Romanos en su capítulo número 5, versículo 3 y 4, y Pablo escribe diciendo: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba produce esperanza. También lo escribió Santiago. Hermanos, las pruebas nos enseñan a ser pacientes, pero también nos ayudan a crecer para ser la clase de personas que Dios quiere que seamos. El apóstol Pedro sigue escribiendo en su versículo 7: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Todos sabemos que es necesario que el oro pase por el fuego. ¿Para qué? Para que le puedan ser quitadas las impurezas y así poder
también limpiarlo y refinarlo y hacerlo mucho más puro. Y así también se calienta también el acero para ser fortalecido y ser más fuerte. Hermanos, de igual manera, nuestras pruebas, dificultades, persecuciones, todas las pruebas y dificultades, lo único que hacen es fortalecer nuestra fe para hacernos útiles para el Señor. Versículo 8 y 9. El apóstol Pedro sigue escribiendo de un gozo glorioso, que en medio de las situaciones adversas y las pruebas que vienen, nos habla de un gozo glorioso. Y dice la Escritura, versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hoy en el tiempo presente, los creyentes conocemos a Cristo, pero no le hemos visto nunca. En el Evangelio del apóstol Juan, en su capítulo 20 y versículo 29, veamos lo que dice. Miren lo que escribió el apóstol Juan, capítulo 20, versículo 29. Y dice la palabra del Señor: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es cierto que en el tiempo presente los creyentes no conocemos a Cristo, pero tampoco le hemos visto, pero creemos en Él. Los apóstoles vieron al Señor, y aun cuando le vieron, algunos estaban como incrédulos. Entre ellos mencionado a Tomás el Didimo, que cuando se apareció el Señor a los discípulos, él no estaba, y cuando le contaron, él dudó que verdaderamente Jesús había resucitado. Y dijo: y si no lo veo y meto mis dedos en sus manos y en sus llagas, no creeré. Pero cuando Jesús se manifiesta, le dice: porque me has visto, has creído, Tomás. Más bienaventurados son los que creen sin haber visto. Y en 2 Corintios capítulo 5 versículo 7, el apóstol Pablo dice: porque por fe andamos, no por vista. Hermanos, quizás no hemos visto a Jesús, quizás le conocemos a través del conocimiento de la palabra, pero ¿sabe qué? Algún día esta fe que tenemos se convertirá en vista. Nuestro Señor Jesucristo mismo lo dijo en Juan 17, versículo 24. Él dijo en su oración que estaba haciendo por sus discípulos y por la iglesia, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y vea lo que dice: para que vean mi gloria que me has dado. Un día, hermanos, la fe se convertirá en vista. Y aunque en otros casos es el conocimiento de la persona lo que produce el amor hacia ella, mas sin embargo son más bienaventurados los que no vieron y con todo han creído, que los que creyeron porque vieron. Sobre el amor de Pedro, mismo nuestro Señor Jesús habló. Y en Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, nuestro Señor Jesucristo le hizo varias preguntas después al apóstol Pedro, después de haberlo negado 3 veces, y le dijo: Pedro, ¿me amas? La contestación de Pedro fue: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le vuelve a contestar una vez más: Pedro, ¿me amas? Pedro vuelve a contestar una vez más: tú sabes que te amo. Y le vuelve a contestar una vez más, y Pedro se entristece. Y la contestación de Pedro dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Hermanos, somos más bienaventurados los que sin ver y con todo, sí, pero que sobre todo bajo el conocimiento de la palabra hemos llegado a amar a Cristo. Y créanme lo que ese amor no es un amor natural, no es un amor que se desprenda del corazón del hombre. Es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Un amor que trasciende más allá, un amor infalible que no se puede ni siquiera uno explicar.
el amor de Dios es algo glorioso. Y nosotros amamos a Jesús sin haberle visto, pero un día le miraremos cara a cara. Y aunque los apóstoles lo habían visto, dejaron de conocerlo meramente según la carne, porque un día le miraremos tal y como Él es. En Él, en el cual dice la Escritura, creyendo, lo que produce, el creer en Jesús, lo que produce es un regocijo exultante. Ahorita produce en nosotros ese regocijo porque no le hemos visto, pero hemos creído en Él. Al presente, la presente condición en que contrasta con la futura, cuando los creyentes miraremos en ese día el rostro del Señor, un rostro glorificado, y entonces un gozo que está ya rodeado de su gloria será impregnado en nuestros corazones. Ese gozo inefable, miraremos su gloria, y es en parte una posesión presente por la presencia de Cristo. Miraremos al Señor de la gloria, al Señor de la gloria en el alma. En parte, ese Señor de la gloria será la anticipación, una anticipación asegurada. El gozo de todos los creyentes, de cada cristiano, está ligado con el amor de Jesús. Su base es la fe. Y esta fe no es una fe egoísta ni tampoco arrogante. Versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vean esta palabra, obteniendo. Esta palabra que nos asegura una anticipación. El fin de la fe que es vuestra, o sea, su consumación triunfante. ¿A dónde nos lleva la fe? A estar esperando al Salvador de los cielos y a estar esperando esa herencia incorruptible, a estar esperando esa herencia que se trata de nuestra salvación, que finalmente se cumplirá. Pedro aquí confirma la enseñanza de Pablo sobre la justificación por la fe. Y dice, obteniendo también ahora el título de propiedad y las primicias de ella. Versículos 10, 11 y 12. El apóstol Pedro sigue escribiendo. Y él habla de los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Dice que inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas, por las que os he predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amada iglesia, aunque el plan de salvación fue un misterio para los profetas del Antiguo Testamento, aún así estos profetas del Antiguo Testamento que predicaban el Evangelio desde el Antiguo Testamento sufrieron persecución porque creyeron lo que predicaban. Sufrieron persecución por esa fe en Dios, y algunos llegaron a experimentar incluso hasta la muerte. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él predicaba el Evangelio, estos hombres que llegaron a creer en Él, pero que nunca vieron la crucifixión de Cristo, pero creyeron en su palabra, aún así, este tipo de creyentes sufrieron persecución. Este tipo de cristianos judíos que habían creído en Jesús, tan solo por leer la carta del apóstol Pedro, por contraste vieron a Jesucristo en un tiempo antes de que Jesús ascendiera al cielo. Pero cuando leyeron la palabra del apóstol Pedro escrita por sí mismos, ellos dedujeron por qué había venido Jesús al mundo. Estos cristianos judíos basaron su confianza en la muerte de Cristo y también la basaron en su resurrección. Con su conocimiento personal de Cristo, su fe llegaría a ser mucho más sólida que la de los profetas del Antiguo Testamento. El Espíritu de Cristo, cuando nos narra la Escritura, en el versículo 12,
que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, nos está hablando del Espíritu de Cristo. Es otro nombre que se da al Espíritu Santo. Antes que Cristo dejara su ministerio en la tierra para volver al cielo, Él prometió enviar al Espíritu Santo. Él prometió mandar al Consolador para enseñar, ayudar, guiar a todos los que habían creído en Cristo, sus seguidores. El Espíritu Santo hablaría de Jesucristo y revelaría su gloria, como lo escribió el apóstol Juan en el Evangelio, en el capítulo 15, versículo 26 y capítulo 16, versículo 14. Ahora, podemos entender esto, que los profetas del Antiguo Testamento que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo, según nos lo escribe Pedro en su segunda epístola, y nos narra que en el capítulo 1, versículo 20 y 21, nos narra que fueron los profetas inspirados por el Espíritu Santo. Ellos describieron la venida del Mesías. Los apóstoles del Nuevo Testamento, inspirados por medio del Espíritu mismo, ellos predicaron acerca del Señor crucificado y resucitado. Unos escribieron, pero otros predicaron acerca del Señor crucificado y resucitado. Amada iglesia, el inminente retorno de Cristo debe motivarnos a vivir para Él. Esto significa estar mentalmente vigilantes. Debemos estar ciñendo los lomos de vuestro entendimiento. Debemos de vivir una vida disciplinada. Y como dice la Escritura, sed sobrios y concentrados. Esperad por completo en Él. Quiero terminar haciéndole esta pregunta. ¿Está usted listo para encontrarse con Cristo? ¿Está usted listo? ¿Está velando? ¿Está esperando al Señor? Los acontecimientos mundiales que se están viendo no es otra cosa más que lo que le está diciendo a usted a gritos: el Señor viene pronto. ¿Estás listo para tu encuentro con tu Señor? Quiero que me acompañes en una oración para finalizar el servicio de esta mañana. Amoroso Padre, cuántas gracias le damos por la bendición que usted nos entrega, Padre, de encontrar el consuelo a través de las Escrituras, de que en medio, Señor, de las adversidades y pruebas y problemas y situaciones, podemos, Señor, tener esa confianza y esa tranquilidad en nuestro corazón, de tener el amor suyo a nuestra disposición, de tener esa esperanza que tenemos y que abriga nuestro corazón, la esperanza de la salvación y del retorno de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. No importa lo que estemos pasando o viviendo en esta vida, sabemos que todo ayuda para bien para todos los que hemos sido llamados conforme a su propósito, y que ciertamente las pruebas y las tribulaciones o las situaciones adversas y complejas de esta vida lo único que hacen es cooperar para que nuestra fe, así como el oro es pasado por el fuego para quitar las asperezas y refinarlo, así nuestra fe sea hallada, Señor, fortalecida, y que nosotros seamos guardados en medio de la adversidad, Señor, mediante el poder en la fe en Jesucristo. Cuántas gracias le damos, porque sabemos que usted está con nosotros, porque sabemos que tenemos un corazón despreocupado, porque sabemos que lo único que tenemos es una estrecha comunión con usted, que somos como niños, como usted lo dice en su palabra, sus pequeños, que en todo tiempo acudimos a usted y nos resguardamos detrás de usted, porque usted es nuestra salvación, usted es nuestro Dios, y promesas maravillosas están reservadas para todos los que hemos sido llamados, santificados y justificados a través del sacrificio de Cristo. Bendiga su iglesia, bendiga la vida de cada creyente, bendiga la vida de cada familia y guarde la vida de todos aquellos, Señor, que están en Cristo Jesús, y aquellos que vienen entrando
manténgalos firmes. Gracias por su amor y su bondad. Le pedimos, Señor, que nos despida con su bendición, que el amor del Padre, la presencia de nuestro Señor Jesucristo y la participación de su Espíritu Santo en nuestras vidas vaya con nosotros y con todo su pueblo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.